Bueno, y la realidad es que hace 2, 3, 4 semanas ya te empezaste a sentir mal, empezaste a verte afectado por los estornudos, por la picazón de garganta, por la sensación de que te moquea la nariz y no para, que no puedes conciliar correctamente el sueño y recurrís a lo que supuestamente en algún momento alguien te dijo que podías tomar y de esa manera podías descongestionar y tener una vida y un día mejor. Bueno, lo cierto esto es que en general no tiene nada que ver con lo que debemos hacer y por eso es que está con nosotros el doctor Claudio Parisi, que nos va a ayudar a entender primero qué es lo que nos provoca toda esta situación y en función de eso, qué hacer, porque lo que hacemos no está bueno. ¿Es así? Es así. Generalmente se hacen cosas que no se deben hacer o se toman medicamentos que pueden hacer mal. Por eso es importante. O que son más irritativos que claro, lo que en realidad los proporcionan. Sí. Bueno, todos, lo hablábamos hace algún tiempo también, la sensación es que cada vez más somos alérgicos, o sea, antes éramos menos, ahora hay cada vez más personas que padecen o que sufren de esta condición. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia radicalmente en el clima que de golpe nos vemos afectados de esta manera? Bien, es cierto eso, cada vez hay más alérgicos en todo el mundo. Si pensamos más o menos cuántas personas son alérgicas en el mundo hoy en día, el 30% tiene algún síntoma de alergia. Rinitis, asmas, alergias alimentarias, alergias a medicamentos. Y esto está relacionado claramente con nuestro estilo de vida, por lo menos esa es la hipótesis más fuerte actual. Sí. Esa hipótesis se llama teoría de la higiene o hipótesis de la higiene, que dice que nosotros vivimos en un mundo en el cual tenemos poco contacto con la naturaleza, con las infecciones, usamos medicamentos, vacunas, cosas que nos mejoran la calidad de vida por un lado, que nos salvan la vida por un lado y por otro lado nos dan como consecuencia que nuestro sistema inmune se comporte de manera equivocada y se defienda de cosas que no hacen mal. O que se vuelva, claro, o que se vuelva frágil o selectivo, ¿no? Entonces, en un punto, como no tiene que defenderse de lo que habitualmente se defendía, bueno, piensa que no debe seguir o hiperreacciona frente a los estímulos. Son reacciones hiper exageradas. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Tiene que ver con el clima? ¿Tiene que ver con los ácaros? ¿Tiene que ver con la floración? ¿Con los árboles? ¿Con qué puntualmente? Bueno, con todo y depende de cada persona, digamos. Si uno tiene alergia a ácaros va a tener síntomas todo el año y lo más probable es que en primavera y verano se sienta mejor. En cambio, si uno tiene alergia a pólenes, desde fines de agosto, cuando empiezan a aparecer los pólenes de los árboles, estos árboles muy frecuentes aquí en Capital y en la mayoría de las ciudades, el fresno, el plátano, empiezan a aparecer síntomas respiratorios, oculares, los estornudos, la rinorrea, la picazón de ojos, nariz, oídos, paladar, todo que afecta a la calidad de vida. Entonces, en este periodo del año, los que tienen polinosis o tienen alergia a pólenes empiezan a tener este tipo de situaciones, estos síntomas. La pregunta es, ¿cómo podemos preservarnos de esto? Porque esto forma parte de donde vivimos, del ambiente en el que estamos y es incontrolable. Pero lo otro también se vuelve insoportable. Entonces, ¿qué hacer en el medio? Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué nos pasa. Es decir, tenemos una alergia, ¿a qué le tenemos alergia? Si sabemos a qué le tenemos alergia y el periodo de polinización, aunque entrando un poco a lo que se hablaba al principio del programa, el cambio climático cambió también el periodo de polinización, es más largo. Entonces, es más largo y es poco previsible, ¿no? Exacto, porque de golpe pasamos de tener como una primavera y las plantas empiezan a reaccionar y a activarse y a los 3, 4 días tenemos temperaturas de invierno. Entonces esto como muy raro. Es raro y está pasando que pacientes que tienen síntomas en primavera vuelven a tener en marzo cuando hace calor todavía o cambia el clima. Entonces, si nosotros sabemos a qué somos alérgicos, podemos tomar pautas preventivas desde antes del periodo de polinización. Saber a qué somos alérgicos no es tan complejo. Si los síntomas son de alergia y hay test positivos para las alergias, el médico especialista puede dar medicación preventiva. La mayoría de los medicamentos antialérgicos son los que se llaman antihistamínicos, que son medicamentos muy seguros y que se pueden usar durante mucho tiempo. Y también hay corticoides de acción local que sirven para usar desde antes y durante todo el periodo. Ahora, la pregunta es, si yo soy alérgico, y soy alérgico a todo, ¿no? Porque uno la sensación que tiene es que más allá de la identificación de que si es el polen, al ácaro o lo que fuere, hay como una situación de que uno se ve más vulnerable y entonces todo es hiperreactivo. Esta toma de esta medicación no te cansa, no te da sueño,
no te puede afectar a largo plazo, tiene efectos secundarios que nosotros desconocemos. ¿Quién evalúa si efectivamente la toma debe ser antes, durante o después? Hay como toda una situación, como en algunos casos los medicamentos son de venta libre, acá hay un juego medio complejo. Sí, en general tiene que ser evaluado y seguido por un médico, que aconseja un médico especialista en alergias. La mayoría de los medicamentos que se usan hoy en día son medicamentos modernos, no producen sueño, hablo de los antihistamínicos, y duran 24 horas, o sea, con una sola toma diaria, desde niños muy pequeños, a partir de los 6 meses algunos, hasta adultos a cualquier edad, pueden usar antihistamínicos. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes no responden del todo a los antihistamínicos, entonces hay que usar corticoides de acción local. Son muy seguros, son dosis muy bajas y con escasos efectos adversos. ¿Qué son esos sprays nasales, por ejemplo? O también hay otros medicamentos para aquellas personas que sufren más o por ahí de la garganta, o tienen más síntomas en los ojos. ¿Cómo es? Bien, el spray nasal en general cubre la mayoría de los síntomas de la rinitis alérgica, es el más efectivo. Está bien. Y uno lo puede combinar con antihistamínicos, por ejemplo. Para mejorar la efectividad, o gotas antihistamínicas para las conjuntivitis alérgicas. Está muy bien. Esto también es un temón, el tema de las conjuntivitis. Aparecieron muchas conjuntivitis ahora en esta época y la gente se asusta y dice, bueno, pero ¿esto responderá a una reacción alérgica o esto es una conjuntivitis bacteriana? ¿Me debo medicar? ¿Debo tratarme de otra manera? ¿Cómo hacer esa diferenciación si podemos hacerla? En general, desde el punto de vista clínico, los pacientes con conjuntivitis alérgica tienen episodios que recurren en el momento de la polinización, porque es bien típico de los pólenes. Y tiene una conjuntivitis que produce picazón y enrojecimiento del ojo, pero no produce secreción amarillo-verdosa. Está bien, perfecto. Entonces ahí ya la diferenciamos. Esa no debe tomar esa medicación habitual que se utiliza cuando uno tiene una conjuntivitis de otra índole, porque esto puede acompañar, ir y venir inclusive. Depende cómo sea la reacción del cuerpo. ¿Cuál es el efecto secundario que produce el hecho de tomar de manera preventiva para evitar que en la época de mayor crisis sea profunda, ¿no? ¿Tiene algún otro efecto que nosotros debamos conocer? En general, los sprays nasales, que son los corticoides, no se absorben una muy pequeña proporción, así que no tienen efectos de los corticoides, los efectos temidos de los corticoides. Sí pueden producir algo de sangrado nasal. Y por eso el médico tiene que controlar y se debe interrumpir la terapia en el caso de que sangre la nariz. ¿Y son seguros para los bebés también? A partir de los corticoides, a partir de los 2 años. Los antihistamínicos, a partir de los 6 meses, hay varios que se pueden utilizar. ¿Y esto se hereda? ¿Esto es algo, tiene un componente genético fuerte? ¿El hecho de que venir de una familia alérgica en general hace que sea más probable esta aparición? Sí, se hereda. A ver, hay varios componentes. Componente genético, el componente ambiental, que actúa para estimular estos genes, en el cual está la polución, lo que se llama epigenética hoy en día. Hay algunos genes de alergia o de otras enfermedades que se activan por el contacto con sustancias en el medio ambiente. Y después el contacto con las cosas que dan alergia. Hay muchos alérgicos a pólenes porque en nuestra ciudad hay muchos pólenes de diferentes plantas. Entonces todo eso se combina para generar las alergias. Me quedé pensando en este concepto que lamentablemente en algún aspecto nosotros estamos como muy vinculados con las medidas de higiene y eso hace que, bueno, perdamos como la inmunidad para defendernos de aquello que está en el ambiente. El consejo sería, es una clásica pelea entre madres o padres, es decir, déjalo que agarre la tierra, que come tal cosa, que tome contacto con la naturaleza de manera tal de que su cuerpo esté preparado para coexistir con todo eso. ¿Esto sería una lógica a respetar? Pensando también en esto, en las alergias. Siempre con sentido común, obviamente, ¿no? Pero sí, la vida al aire libre, el contacto con el sol, el contacto con mascotas o con animales de granja, que es lo que más se estudió, eso seguramente va a tener un impacto positivo con el sistema inmune. De ninguna manera no usar antibióticos cuando se necesiten o no usar vacunas. No, eso por supuesto, eso está descartado. ¿Se puede ser alérgico al sol también? Lo que pasa con el sol es que puede dar algunos síntomas similares a la alergia, por ejemplo ronchas, pero no son síntomas puramente alérgicos. Hay urticarias por longitud de onda de la luz o urticarias por calor, o sea, la presencia de ronchas. Entonces, pero no pasa nada con los ojos. Porque yo tengo un hijo que, por ejemplo, que es impresionante porque empieza a haber mayor luminosidad, o sea, los días son más largos
y automáticamente sus ojos se ponen muy rojos, pero a tal punto de tal rojos que en algunos casos me ha pasado de que otros adultos me paren y me digan, pero lo hiciste ver porque, bueno, y me han dicho en su momento que efectivamente puede tener una hiperreacción al sol. Lo que pasa más frecuentemente es que los pacientes con rinitis alérgica, ante diferentes estímulos ambientales como la luz solar que produce un reflejo, o el cambio de temperatura. Hay mucha gente que dice, tengo alergia a la humedad o tengo alergia al cambio de temperatura. Bueno, no es una alergia al cambio de temperatura, sino una mayor sensibilidad de la nariz ante los cambios ambientales. Perfecto. Y eso da síntomas. Está bien. Bueno, a tenerlo en cuenta, saber que el tratamiento preventivo ayuda muchísimo a no estar en esta época totalmente tomado, como decíamos, por los estornudos, la picazón y esta sensación de mucho mal humor, que parece algo banal, pero termina no siéndolo, porque si vos a la noche no podés conciliar el sueño, a la mañana estás todo el día con un pañuelo, con la sensación de que los ojos te estallan porque te sentís mal y estás embotado, bueno, todo eso repercute. Sí. Gracias, doctor. Un placer.